Entonces la clase de hoy es potenciación de números racionales en forma de fracción. Es nuestra clase número 3 correspondiente al al cuarto periodo. Los objetivos, comprender la potenciación de números racionales en forma de fracción y sus propiedades, y solucionar situaciones problema aplicando la potenciación de números racionales en forma de fracción. Entonces, la agenda de la clase: vamos a resolver una situación de aprendizaje, luego unos ejemplos, luego vamos a hacer un repaso de las propiedades de la potenciación de números racionales en forma de fracción y por último a solucionar unas situaciones problema. ¿Listo? Entonces, los recursos que vamos a necesitar: el libro de Santillana, el libro físico, volumen 2, para al final de la clase resolver unos ejercicios. Entonces, primero vamos a recordar un poquito qué es la potenciación, pero la potenciación en números naturales, es decir, no con fracciones, sino con números naturales. Entonces, le voy a pedir acá el favor a Isabela que me ayude a leer la situación de aprendizaje. Isa, por favor. Desarrollo de la clase, acercamiento al conocimiento, situación de avanzar. Las bacterias son seres vivos minúsculos que se producen dividiéndose por la mitad cada cierto tiempo. Suponemos una bacteria que se divide cada minuto. En este caso, después de 2 minutos tendríamos 4 bacterias. A los 3 minutos 8 bacterias y así sucesivamente. Con ayuda de la escena, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuántas bacterias habrá en 10 minutos? ¿Cuántas bacterias habrá en 10 minutos? Es decir, y ahí la situación que nos están planteando es que por cada minuto las bacterias se duplican, ¿cierto? O se dividen por la mitad. O sea, es decir que si en un minuto, si digamos a esta hora, digamos, hay una bacteria, en el siguiente minuto ya no va a haber una, sino dos bacterias porque se dividieron por la mitad, es decir, se duplicaron, ¿cierto? En el siguiente minuto van a haber 4 bacterias. En el siguiente, 4 por 2, 8 bacterias. En el siguiente, ¿cuántas habrán? A ver. 16. 16. En el siguiente, 32. 32. En el siguiente minuto, son 10 64. minutos. 64. Llevamos 64. 64. Llevamos 6 minutos. 128. Teacher, pero ¿cómo se hace para averiguar 128. esos tiempos en Porque se minutos? está duplicando. Se están duplicando. 256. Inicialmente, o sea, en el minuto 0 había una bacteria. Luego pasó un minuto y ya no había una, sino dos, porque se dividen entre dos. Dice que se reproducen dividiéndose por la mitad. Entonces, estas dos, esta una que había se dividió por la mitad, Llevan quedaron dos. 128 minutos. Luego estas dos se dividieron cada una por la mitad, entonces ya no serían dos, sino 4. Luego estas 4 se dividieron por la mitad, entonces ya sería el doble, sería 8. Se están 256, profe. duplicando. Sigue 256. Entonces, se están duplicando, Andrés. Entonces, 128 por, sí, por 2, porque se están duplicando, 256. ¿Listo? Ahí entonces, ¿cuántos minutos llevamos? Estos dos fue en el primer minuto, ¿cierto? En el segundo minuto habían 4, en el tercero habían 8. Entonces vamos en el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo minuto. Entonces, ¿cuántas habrían en el noveno? 300. 500. 500. 512. 512, muy bien. 512 bacterias. Listo. En el 1024 luego. siguiente, 1024. 1024. 2048. No, espera, creo que ahí terminamos. Ah, sí, ya. En el Sí, ya minuto llegaron los 1, 10. 2, 3, 4, 5, Sí. 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, señor. Ya terminamos. A los 10 minutos significa que hay 1024 bacterias. ¿Listo? Pero ¿cómo podemos obtener eso de una forma más sencilla? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos las potencias de 2. ¿Listo? 2 elevado a la Entonces, 10.
2 elevado a la 10. ¿Ustedes se acuerdan de cómo se sacaban esos resultados, chicos? Sí, yo sí. ¿Qué significa 2 elevado a la 10? Lo que nos acabo de... 10 10 por veces, 10 mu- por 10 10, por 10 por 10. 10 veces no, multiplicar, no. 10 veces multi- 2. No, 2 veces 10 veces 2, 2 por 2 por 2 por 10 2 por 2. veces 2, muy bien. Significa multiplicar 10 veces el 2. Así, 10 veces el 2, ¿listo? Entonces, a ver, yo le Pero o sea, pregunto 2 acá. por 2, 4, 4 por 2. 4 por 2, 8, luego 8 por 2, luego por 2 por 2, 10 veces el 2. A ver, acá le voy a preguntar a Mónica, ¿qué significa 3 a la 4? Eso ya es a manera de... 4 veces por 3. Dime, Mónica. Multiplicar 4 veces 3. 4 veces el 3, entonces sería 3 por 3 por 3, ¿cierto? 4 veces el 3. Ok, Mónica. A ver, para otra persona. Valerie, ¿qué significa? Ay, espera, me toca que escribí. ¿Qué significa 5? Oh, bueno, espera. 4 elevado a la 6. Espera. 4 de las 6 días. No el resultado, no es que me des el resultado, sino que me digas cómo yo resuelvo. Sí. Sería pues 4 por 4 por 4. 4 Bueno. por 4 por 4. ¿Sí? Bueno, 6 veces repetidas veces 6 4. veces. 4 veces 6 veces 4. 4 por 6 4 por 4 veces. por 4 por 4. Es decir, multiplicar por el 4 6 veces, ¿cierto? Así, 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4. 6 veces estoy multiplicando. 4, 5 y 6. Y ahí están las 6. 6 veces estoy multiplicando. Y ese es el potencial, ¿no? Y esa es la potenciación. Eso para que recordemos, pero ahí cuando son números naturales. Ahora vamos a ver cómo es cuando son fracciones, pero es muy parecido. Si ustedes entienden de esta forma, van a entender con fracciones. Y eso pues, esto ya lo habíamos visto como en el primer periodo, ¿cierto? No me acuerdo si fue en el primero o en el segundo. Pero ya habíamos visto este tema. En el primero Creo que fue en porque el primero. sí, en el primero porque en el primero estábamos en presenciales y lo vimos en presenciales. Sí, bueno, ok, entonces sí fue en el primero. Bueno, entonces acá la respuesta a la situación de aprendizaje es que en el minuto, a los 10 minutos hay 1024 bacterias, ¿listo? Bueno, vamos a pasar ahora con la potenciación de números racionales en forma de fracción. O sea, ya no números naturales como lo estábamos haciendo, sino ahora números racionales en forma de fracción, es decir, fracciones. Entonces acá estoy multiplicando 3 veces el 1/2 por 1/2 por 1/2. ¿Cómo es la multiplicación de fracciones? A ver, recordemos primero que todo eso. ¿Cómo es que se multiplicaban fracciones? Recto, directamente, o sea, uno por Directo. uno. Ajá, es decir, El numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Ok, entonces acá cuando voy a multiplicar más de 2 fracciones, sencillamente multiplico los numeradores y luego los denominadores. Entonces primero 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? O sea, 3 veces el 1, 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es 2 por 2 por 2? 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Así es con la suma, ¿cierto? Entonces, no, la suma sí es diferente. Lo cual Ok. quiere decir que ¿cuántas veces multipliqué el 1/2? 3. 3 veces. Entonces, 3. eso es equivalente a decir 1/2 elevado a la 3, porque estoy multiplicando el 1/2 pues 3 veces. 1/2 elevado a la 3. Y esto es equivalente o es lo mismo que decir 1 elevado a la 3 y sobre 2 elevado a la 3. Y pues eso nos da el mismo resultado. Porque ¿cuánto es 1 elevado a la 3? Es decir, 1 por 1 por 1. 3, de 1, ¿cierto? Y ahora 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2, es decir, pues es lo mismo que 8. Entonces acá vamos a hacer lo mismo con esto. Primero vamos a multiplicarlos
entre sí, numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? 2 quintos por 2 quintos. 2 por 2, 4, 5 por 5, espera, 25. 5 por 5, 25. Muy bien, vale. 2 por 2, 4, 5 por 5, 25. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir como potenciación? 2 Profe, quintos espera que yo todavía no entiendo 2 el de... quintos elevado a la 2, porque se está multiplicando 2 veces. Muy bien, ¿y ahora cómo lo puedo escribir de la otra forma? Colocando el 2 exponente elevado en ambos lados. Es 2 igual elevado a 2 elevado a la 2 sobre 5 elevado a la 2. ¿Listo? Y obviamente eso nos sigue dando 4/25avos, porque 2 elevado a la 2 es 4, es decir, este, y 5 elevado a la 2 es 5 por 5, 25. ¿Me decías algo, Juan Fernando? No, yo comprendí, profe, es que no, todavía no estaba seguro. Ah, bueno, ok, vale. Entonces, esa es la potenciación usando fracción, ¿listo? Les voy a escribir acá, no les había propuesto más ejemplos, pero yo creo que vamos a hacer otro antes de pasar acá a la definición. Entonces, espérenme un segundito, lo hago por acá. A ver, si yo multiplico, voy a colocar 3 veces. Tres veces, digamos, el 3, sí, el 3 cuartos. A ver, Juan Fernando, ¿cuánto nos da 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos? ¿Cuánto nos da esa Sería, multiplicación? profe, sería 3 cuartos multiplicado a la 3 y a la 3. Sí, ya que es igual. Es igual a 27, espera, 3 por 3 por 3, 27, muy bien. Y 4 por 27, 4 por 4. 27 creo que es, espera, profe. 64, creo que 27 64 avos. 64avos, sí señor, muy bien. Entonces, ¿cómo escribo yo esa operación como potenciación? ¿Cuántas veces estoy multiplicando el 3 cuartos? 3 veces, profe. 3 veces, entonces eso es igual a 3 cuartos elevado a la 3, ¿cierto? Y eso es lo mismo que decir 3 a la 3 sobre 4 a la 3. Y ya sabemos que 3 a la 3 es 27 y 4 a la 3 es 64. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a ir como tal a la definición. Entonces, Mariana, ¿me ayudas a leer la definición? Mariana. Mariana Señora. Páez. Potenciación de números racionales. La potenciación entre fracciones es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo el número de la base tantas veces como lo indica el exponente. Ok. Entonces acá nos están dando un ejemplo pues de forma general, por eso utilizan las letras, ¿cierto? A por B, A sobre B y todo elevado a la N. Significa multiplicar N veces. O sea, acá si son 3, pues 3 veces, si son 2, pues 2 veces, si son 4, pues 4 veces. Acá son n veces el a sobre b, entonces es a por b, por a sobre b, por a sobre b, por a sobre b, por a sobre b, n veces, de acuerdo al exponente. O sea, profe, que Si el exponente es 3, sería pues 3 veces, si el exponente es 4, sería si multiplicarla 5, por 4 veces. si ¿Listo? nos dicen 5, nos toca multiplicar 5 veces. 5 ¿Sí? veces la fracción, sí señor. Ah, ok. ¿Listo? O sea, el exponente indica cuántas veces debemos multiplicar la fracción, pues por ella misma. O sea, si es 2 tercios elevado a la 5, entonces es 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios, 5 veces, ¿cierto? Y entonces eso es igual a, bueno, acá lo que estábamos haciendo, a sobre n, o sea, el numerador lo elevamos al exponente y el denominador también al exponente, ¿listo? Y eso pues nos va a dar un resultado. Entonces, apliquemos eso acá en esta operación. Nos están diciendo 2 tercios elevado a la 4. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2 tercios? 4. 4 veces.
¿cierto? 4 veces. Entonces, si me dan 2 tercios elevado a la 4, entonces yo cojo el 2 tercios y lo multiplico 4 veces. O sea, 2 tercios por 2 tercios Por 2 tercios, por 2 por tercios. 2 tercios por 2 tercios. ¿Cuánto nos da eso? A ver, Yo sé, teacher. ¿quién? Espérame. ¿Cuánto nos da eso? Arley. ¿Cuánto nos da esa operación? 2 tercios acá por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. 4 veces. Porque es el exponente de esa operación. De esa operación. Entonces daría esto, 2 tercios. Teacher, yo sé. Esto. Profe, ¿puedo? Ve, dejemos a Arley un poquito, ¿listo? Que él puede. Coloquemos el exponente a los dos, al numerador y al denominador. Sería 2 a la 4 sobre 3 a la 4. Entonces, ¿cuánto es 2 por 2 por 2 por 2? Es decir, 2 a la 4, Arley. Ok, eso daría 16. 16. Sí, señor. Y ahora 3 por 3 por 3 por 3. 18. No, 81. 16. Y 3 a la 4, es decir, 3 por 3 por 3 por 3. Quedaría 18, ¿no? No, 81. No, 81. 81. Porque 3 por 3, 81. 9 por 3, 27 y 27 Ah, sí, por sí, 3, sí, 81. Sí, Ok, muy bien, Mónica. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Ahí estaría multiplicando 3 veces, pero son 4. Entonces, 27 por 3, 81. Ok, muy bien. Entonces, el resultado de 2 tercios elevado a la 4 es igual a 16 81. Ahora vamos con 4 quintos elevado a la 3. Significa multiplicar, ¿cierto? Acá significa multiplicar 3 veces el 4 quintos, ¿cierto? Según la definición de la potenciación. Sería 4 quintos por 4 quintos por 4 quintos. ¿Cierto? 3 veces el 4 quintos. O sea, 4 elevado a la 3 y 5 elevado a la 3. Entonces, ¿cuánto nos da eso? A ver, 4 elevado a la 3. A ver, Andrés. Ya sabemos, 4 elevado a la 3. Dime, 4 Juan elevado a la Fernando. 3. Es decir, 4 por 4 por 4, Andrés. Vas a multiplicar 3 veces el número 4. 3 veces el número 4. Ajá. A ver. 4 por 4, 4 por 4. ¿cuánto es? 4 por 4 Sí. es 16. Y ahora 16 por 4, porque son 3 veces. 64. 64. Listo. ¿Quién ya tiene el de 5 a la 3? 5 por 5 por 5. 125. Muy bien, 125. Es decir que 4 quintos elevado a la 3 es igual a 64 125avos. Vamos ahora a hacer un repaso de las propiedades de la potenciación. Propiedades de la potenciación, pero obviamente acá pues ya con fracciones, con números racionales en forma de fracción. Entonces, la primera propiedad nos dice, se llama producto de potencias de igual base. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Que si voy a multiplicar dos o más potencias con la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Ah, bueno, recordemos acá también, nos faltó de pronto recordar en la potencia cuál es la base y cuál es el exponente. ¿A qué número se le llama base y a cuál se le llama exponente? Entonces, si teníamos una potencia, recordémoslo acá, voy a escribir una potencia de números naturales, 4 elevado a la 2. ¿A qué es igual 4 elevado a la 2?
8. No, 4 por 4. 16 más 16. 16. Es que me equivoqué, 4, teacher. 16. Ojo, 16. Mónica, ¿listo? No se vayan a confundir porque eso Me es... confundí con 4 por 2. Sí, yo sé, pero por favor no lo hagan. Eso se lo tienen que aprender. Bueno, chicos, entonces, 4 elevado a la 2 es 16. Acá, estos numeritos reciben un nombre. Entonces, el 4 recibe el nombre de base. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El 4 es la base. El 2, ¿qué nombre recibe el 2? Exponente. El 2, exponente. Muy bien. Y el resultado, bueno, acá le voy a colocar de otro color. El resultado es la potencia. ¿Listo? La potencia. Eso para recordar un poco como los términos de la potenciación. Entonces acá, en esta propiedad, nos están dando la misma base. Entonces, A sobre B por A sobre B, pero acá el A sobre B está elevado al exponente M y el A sobre B en este está elevado al exponente N. Entonces la propiedad nos dice que se deja la misma base y se suman los exponentes. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarlo, vamos a aplicar esa propiedad a esta operación. Entonces tenemos que multiplicar 2/5 elevado a la 3 por 2/5 elevado a la 4. Entonces, si nos damos cuenta, las fracciones son iguales, 2/5 y 2/5. Es decir, la base es la misma, por eso dice de igual base. Entonces, la base es la misma. ¿Cuál es la base en esta operación? 2/5 elevado a la 3 por 2/5 elevado a la 4. Primero identifiquemos cuál es la base de esa operación. 2/5. 2/5. Entonces, la propiedad nos dice que dejamos la misma base, es decir, 2/5, y sumamos los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes? El 2 y el otro exponente es el 4. Entonces, ¿cómo nos queda? 2/5 elevado a la 2 más 4, es decir, elevado a la 6. En Teacher, ¿no era definitiva. 3? Ah, es 3 ¿Sí más puedo 4. ir al Sí, baño? 3 más 4, perdón. ¿Sí 3 más puedo ir al 4. baño? Entonces eso nos queda 7, ¿cierto? 2 elevado a la 7. Y en el exponente, en el denominador también podemos dejar 2 elevado a la 7. Sí puede ser. Esa es la propiedad que se llama producto de potencias de igual base. Ahora vamos a hacerla, con esta. Entonces, acá la base es 4/7, ¿cierto? Tienen la misma base, claro. 4/7 elevado a la 3 y 4/7 elevado a la -2. ¿Listo? Entonces, acá, bueno, acá tenemos un exponente negativo, pero no importa. Dejamos la misma base que es 4/7 y sumamos los exponentes, es decir, 3, le vamos a sumar -2. ¿Cuánto nos da 3 más -2? Menos. 1. 1, muy bien. Entonces nos queda 4 elevado a la 1 y 7 elevado a la 1. ¿Listo? Ya ahorita miramos una propiedad que nos dice que todo número elevado a la 1 nos da el mismo número. ¿Listo? O sea, 4 Y hay elevado a de la 1 es diferente igual base. a 4 y 7. ¿Cómo, señora? Hay de diferente base. No, pues si son de diferente base no se puede aplicar esa propiedad. ¿Listo? Si llegasen a ser de diferente base. Pero por eso la propiedad dice que deben ser de igual base para poderla aplicar. ¿Listo? Ya si fueran de diferente base nos tocaría hacer la operación. Si fuera una operación de esa forma. Bueno, vamos a pasar a la segunda propiedad. Se llama cociente de potencias de igual base. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Para dividir, acá ya no estamos multiplicando, sino dividiendo potencias de igual base. Se mantiene la misma base y se restan los exponentes. Entonces, acá también debe ser la misma base. ¿Cuál es la base de esta operación? A ver, ¿cuál es 3 la cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. Ambas tienen 3 cuartos de base. Entonces, dejamos la misma base, es decir, 3 cuartos,
y restamos los exponentes, es decir, 6 menos 2. Nos queda 3 cuartos elevado a la 6 menos 2. Siempre al primer exponente le restamos el último, ¿no? Es decir, el orden tiene que seguir el orden, 6 menos 2. Y 6 menos 2 es igual a 4, entonces nos queda 3 elevado a la 4 y en el denominador 4 elevado a la 4. Eso es cuando están dividiendo, ¿listo? Entonces, cuando están multiplicando se suman y cuando están dividiendo se restan. Esas fracciones de igual base. ¿Alguien me iba a preguntar algo o es que me pareció? ¿No? Bueno. Bueno, vamos con la tercera propiedad. Potencia de una potencia. Entonces acá tenemos 4 séptimos elevado a la 2 y eso elevado a la 3. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces, la base es 4 séptimos. Y multiplicamos 2 por 3. ¿Por qué? Porque como son 2 exponentes seguidos, uno y después el otro, entonces multiplicamos 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Entonces nos queda 4 elevado a la 6 en el denominador y en el denominador 7 elevado a la 6. ¿Listo? Eso para cuando encontremos, digamos que fracciones así, o sea, con potencia sobre potencia. ¿Listo? Se llama potencia de una potencia. Pero, ¿Listo? teacher, Señor. ¿puedes dejar un poquito, por favor? Sí, claro. Vamos a pasar con la otra propiedad que se llama potencia de un producto. Entonces acá tenemos 1/8 por 3/5 elevado a la 3. Entonces, esta también es muy fácil. Acá lo que hacemos es que como estamos haciendo una multiplicación, pero todo lo tenemos que elevar a la 3, entonces este 3 digamos que lo paso como exponente de la primera fracción y luego de la segunda fracción. ¿Listo? O sea, se distribuye el exponente. Entonces, acá, ¿qué nos queda? 1/8 elevado a la 3 por 3/5 elevado a la 3. Se llama potencia de un producto, que es igual al producto de las potencias de cada una de las fracciones, que obviamente pues se multiplican porque están multiplicando. ¿Listo? Teacher, ¿cuándo vas a subir esta grabación a YouTube, al banco de clases? Por ahí mañana, o no, esta tarde yo creo, Andrés. Es que para repasar este tema que... Sí, no es que las propiedades no es que se las deban de aprender, pero sí tenerlas en cuenta para cuando vayamos a hacer una operación. ¿Listo? Sí, Ahorita toman sí. apuntes en su cuaderno de los ejemplos y de la definición. Bueno, acá estas son las dos propiedades más fáciles, que es cuando el exponente es igual a 0 y cuando el exponente es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando el exponente es igual a 0? ¿Qué nos dice la propiedad? Que toda fracción elevada al exponente 0 da como resultado 1. ¿Listo? Es decir, 3/5 elevado a la 0 es igual a 1. Cualquiera que sea la fracción y que esté elevada a la 0, el resultado siempre va a ser igual a 1. ¿Listo? Estas dos son las más sencillas. Y la otra es que cuando el exponente es igual a 1, nos da el mismo resultado. Es decir, 4 novenos elevado a la 1 es lo mismo que decir 4 novenos. Profe, o sea que con cualquier número el resultado nos va a dar 1 con el exponente de 0. 0, sí señor. Así sea 1, ¿cierto? Solo 1. Sí, así sea 1, sí. Todo número elevado a la 0 da resultado 1. Y el 1 es el igual que... y el 1 es el mismo que da como del anterior. Y el 1 da el mismo resultado, o sea, toda fracción elevada a la 1 pues nos da la misma fracción. O sea, 4 novenos elevado a la 1 es igual a 4 novenos. Si yo tuviera, digamos, 15 décimos elevado a la 1 es igual a 15 décimos. O sea, toda fracción elevada a la 1 nos da la misma fracción.
Digamos que esas son como las dos propiedades más fáciles, ¿listo? Más sencillas. Bueno, vamos ahora a aplicar la potenciación de fracciones acá en unos problemitas. Entonces, acá nos están dando una caja cúbica porque nos están diciendo que determina el volumen de la caja cúbica. ¿Alguien recuerda cómo se halla el volumen de un cubo? El volumen. Masa por algo. Por... No. Lo que era Tiempo alto por masa. por ancho, Ajá. largo Ok. por ancho por altura. Muy bien, Manuela. Es decir, multiplicar las tres dimensiones. Pero como el cubo, en el cubo todos sus lados o todas sus aristas miden lo mismo, entonces es multiplicar 5 cuartos por 5 cuartos por 5 cuartos, porque el ancho mide 5 cuartos, da 3. el largo 5 cuartos y el alto 5 cuartos. Muy bien, ya lo dijeron por ahí, es decir, 5 cuartos elevado a la 3. O sea que significa 5 elevado a la 3 y 4 elevado a la 3. Entonces ahora miremos, creo que ya lo habíamos hecho en algún ejercicio anterior. ¿A qué es igual 5 elevado a la 3? Sí, Yo eso ya sé, lo habíamos profe, hecho. a 125. 125. 125. ¿Y 4 elevado a la 3? 64. 64. 125, 64 avos. Entonces, el volumen de ese cubo es... Ah, bueno, acá es algo importante, anotar la medida. Nos están dando en centímetros, ¿listo? Pero como nos están hablando de volumen, o sea, nos están hablando de una medida de tercera dimensión, porque el cubo tiene 3 dimensiones, entonces la unidad nos tiene que quedar en cubos, o sea, 125,64 centímetros cúbicos. Sería el volumen de ese cubo, de esa caja cúbica. Bueno, ahora vamos con el área. Acá aplicar problemas para hallar el área de los siguientes cuadrados. Ya sabemos que en un cuadrado, todos sus lados tienen la misma medida, ¿cierto? Miden lo mismo. Su medida es igual. Entonces, ¿cómo se halla el área del cuadrado verde? 1. No. No, ¿1? ¿Cómo así que 1? A la... 12. Se multiplican. Por 4. ¿Se multiplican por Cuatro. 4? No. ¿Cómo No, a se la llama el 4. área de un cuadrado? ¿No la recuerdan? ¿El área de un cuadrado? Lado por lado. ¿Listo? O sea, 12 quintos por 12 quintos. Es decir, 12 quintos al cuadrado. O sea, tenemos que elevar 12 al cuadrado en el numerador y en el denominador sería 5 al cuadrado. A ver, ¿cuánto nos dará 12 al cuadrado? Profe, eso nos da... No, ¿quién me dijo 24? Ay, Dios mío. ¿Alguien me dijo que 12 al cuadrado es 24? 144. La arriba. 144, 25 Y avos. abajo 25. No es 12 al cuadrado, vuelvo y le repito, chicos, 12 al cuadrado no es 12 por 2, por favor, apréndanse en eso. 12 al cuadrado no es 12 por 2, es multiplicar 2 veces el 12, 12 por 12, ¿listo? Y 5 al cuadrado es 25, 144, 25 avos. Ahora el área del cuadrado azul, su lado mide 9 medios, ¿cierto? Entonces sería 9 medios por 9 medios. O sea, 9 medios al cuadrado. Entonces acá nos quedaría en el numerador 9 al cuadrado y en el denominador 2 al cuadrado. ¿A qué es igual 9 al cuadrado? 81. 9 por 9, 81. Y 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. 81 cuartos. Esa sería entonces el área de esos dos cuadrados. Ahí estamos aplicando la potenciación de fracciones o de números racionales en forma de fracción. ¿Listo? Bueno, chicos, como tarea, ahorita trabajo asincrónico.
van a desarrollar estos ejercicios de la página 53 y 54. El 2, el 4 y el 5. ¿Listo? Es sobre potenciación de números racionales en forma de fracción. Les comparto acá otros recursos que pueden consultar para ampliar sus conocimientos. Muchas gracias por la atención.